Tras la invasión rusa a Ucrania, Occidente ha respondido con contundentes sanciones que se encaminan a golpear el punto fuerte de Rusia, el energético. Estados Unidos decidió prohibir las importaciones de petróleo y gas desde Rusia y Reino Unido y la Unión Europea anunciaron que recortarán sus importaciones. Estos anuncios han puesto sobre la mesa la pregunta sobre cuánto depende Occidente del gas y del petróleo de Rusia. Eso lo explicamos en este video. ¿Cuánto petróleo y gas exporta Rusia? Rusia tiene definitivamente un rol importante en materia de energía dentro de la economía global. Es por eso que la invasión rusa a Ucrania ha estado ligada al alza de los combustibles y el petróleo particularmente ha visto récords de precios por encima de los $100 el barril, algo que no se veía desde 2014. Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita. En enero de 2022, la producción total de petróleo de Rusia fue de 11.3 millones de barriles de petróleo por día. En comparación, la producción total de petróleo de Estados Unidos fue de 17.6 millones de barriles por día, mientras que Arabia Saudita produjo 12 millones de barriles por día. Pero si se tiene en cuenta el petróleo crudo y sus derivados como gases licuados, gasolina, nafta, queroseno, entre otros, Rusia se convierte en el mayor exportador del mundo. Por estos datos, a quien ha comparado la economía rusa con una gran estación de gasolina a nivel mundial. Y lo cierto es que Rusia tiene un papel importante como proveedor de energía en muchas economías de Occidente, aunque algunas son más dependientes que otras del combustible ruso. Por ejemplo, Europa tiene una gran dependencia de petróleo y gas de Rusia. Según los datos de Eurostat, la agencia que monitorea los datos de la Unión Europea, Moscú era su mayor proveedor. De hecho, el 60% de las exportaciones rusas de petróleo van a los países de Europa miembros de la OCDE, es decir, a los más ricos de la región, mientras que el 20% del petróleo que exporta Rusia va a China. Menos dependencia tiene Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo, que solo el 3% del petróleo que usa se lo compra a Moscú. Y respecto al gas, que se utiliza principalmente para la generación de calefacción y electricidad, Rusia es el país con mayores reservas del mundo. Y mientras que Estados Unidos no importa gas ruso, la Unión Europea sí. En 2021, la Unión Europea importó el 40% del gas que consumió desde Rusia. Y Rusia ha construido mucha infraestructura para canalizar su gas natural hacia Europa, desarrollando algunos grandes gasoductos como el Nord Stream, que conecta directamente por tuberías a Rusia con Alemania, uno de los países que más importa gas ruso en la Unión Europea. Y también existen otros gasoductos que salen de Rusia y pasan por otros países para llegar a la Unión Europea. Y aquí entra en la ecuación un actor clave, Ucrania. En 2009, el 60% del gas que llegaba desde Rusia hacia la Unión Europea pasaba por Ucrania, por lo que el país percibía millones de dólares. En 2021, ese porcentaje se redujo al 25%. Ante las sanciones energéticas de Occidente, Rusia también ha amenazado con cortar el suministro de gas a Europa, consciente de la gran dependencia que tiene la región de su energía. Y muchos se preguntan qué pasaría si el gas ruso efectivamente dejara de fluir hacia Europa occidental. De entrada, el bolsillo de la gente lo sentiría. De hecho, desde que se agudizó el conflicto con Ucrania, el precio de la calefacción se ha disparado con un incremento en algunos países como Reino Unido de más del 100%. Y si Rusia corta el suministro, los precios aumentarán más aún. Por ejemplo, Alemania, la primera economía de Europa, sería especialmente vulnerable porque está entre los países de la Unión Europea que más dependen del gas ruso. En cambio, Rusia solo proporciona alrededor del 5% del suministro de gas de Reino Unido y Estados Unidos no importa gas ruso. Ahora, esto no significa que no se vean afectados, puesto que la escasez de suministro hace que los precios suban a nivel mundial. ¿Y se podrían encontrar alternativas al gas ruso? Bueno, no sería tan fácil, precisamente porque los gasoductos no se construyen de un día para otro. Una alternativa sería pasar del gas por tubería al gas licuado, que puede transportarse por mar o tierra. De hecho, en 2021, en el contexto de la tensión entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor de gas natural licuado a la Unión Europea y Reino Unido con el 26% del total de importaciones, seguido de Qatar con el 24% y Rusia con el 20%. Y ya para enero de 2022, en la antesala de la invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos suministró más de la mitad de todas las importaciones de gas natural licuado a Europa. Otros piensan que sería un buen momento para empujar otras fuentes de energía como las renovables, pero eso, apuntan analistas, no será ni fácil ni rápido. Y de hecho, la alternativa más probable es que se abran centrales eléctricas de carbón, las más contaminantes, como han anunciado que harán Italia o Alemania en caso de emergencia.
¿Y qué pasa con el petróleo? Pues hay más proveedores disponibles. Estados Unidos le ha estado pidiendo a Arabia Saudita que aumente su producción de petróleo, pero Arabia Saudita no ha aceptado porque al aumentar la producción aumenta la oferta y por lo tanto cae el precio. Algo que no le conviene a Arabia Saudita porque recordemos es el segundo productor de petróleo del mundo detrás de Estados Unidos y el primer exportador. Arabia Saudita es también el mayor productor de petróleo de la OPEP, el grupo de países petroleros que representa alrededor del 60% del crudo comercializado internacionalmente y que juega un papel clave para influir en los precios del petróleo, abriendo o cerrando el grifo de la producción. Aunque Rusia no pertenece oficialmente a la OPEP, sí tiene influencia dentro de la organización y ha estado trabajando con algunos miembros desde 2017 para poner límites a la producción de petróleo a fin de mantener las ganancias de los productores. ¿Y cómo queda América Latina en todo esto? Bueno, el aumento del precio del petróleo por un lado beneficia a economías petroleras. Brasil y México son los principales productores en la región, mientras Venezuela, Ecuador, Colombia y Argentina también producen, aunque en menor medida. Pero con un petróleo tan caro, todo sube de precio porque el petróleo es la base del transporte de los productos. Es decir, las empresas petroleras en América Latina como Petrobras, Pemex o PDVSA pueden ganar más dinero, pero eso no será suficiente para reducir el impacto de la inflación en la economía que hará que tú como consumidor tengas que pagar más por los productos. A esto se suma que muchas de las economías petroleras de América Latina exportan petróleo pero importan gasolina. Y si sube el petróleo también se encarece la gasolina, así que no termina siendo un buen negocio. Para otras economías, como Chile o Perú, que no producen petróleo, la situación es aún más difícil, pues solo verán el aumento de precios. Por otro lado, la misma semana que Estados Unidos impuso la prohibición de importaciones al petróleo ruso, tuvo conversaciones con Venezuela luego de años de congelamiento de las relaciones entre ambos países. Aunque no trascendieron detalles, la Casa Blanca dijo que la seguridad energética había sido parte de las conversaciones. Recordemos que antes de las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro, Caracas solía ser un proveedor clave de petróleo para Estados Unidos. En todo caso, estos datos nos muestran la interdependencia energética que tienen Rusia y Occidente, y eso explica la dificultad de imponer sanciones en este campo, aun cuando está de por medio una guerra. Así, Rusia se ha convertido en uno de los países más sancionados del mundo, en una lista que comparte con países como Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela o Cuba.